Ha iniciado la conferencia anunciada de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rocío. Ricardo Benedit, adelante. Nuestra gran complacencia por la respuesta a este llamado, la presencia de todos ustedes, así nos reflejan su respaldo y apoyo. Un honor compartir con nuestra mesa principal, los comisionados, que también el secretario ejecutivo ha hecho la presentación correspondiente. Para nosotros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el poder estar hoy concluyendo nuestra jornada de la visita in loco como un mecanismo que la Comisión tiene para cumplir precisamente un mandato cuando los países de la región enfrentan situaciones especiales en materia de cumplimiento y vigencia de los derechos humanos de sus ciudadanos. Les decía que para mí la presencia de ustedes tiene un mensaje muy importante, un mensaje que me permite, además del agradecimiento, hacer una propuesta con todos ustedes y con toda la comunidad hondureña. Es una propuesta de solidaridad ciudadana para que este hermoso país, la Honduras abierta y la Honduras profunda, alcance paz, progreso, bienestar, desarrollo y lo que todos demandamos para que nuestros derechos sean respetados. Un Estado de Derecho sólido y una institucionalidad democrática fortalecida. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación y las recomendaciones que la Comisión hace en esta versión preliminar, ustedes saben, serán luego traducidas a un informe final que permitirá entrar en todos los detalles que desde nuestras gestiones de trabajo en esta visita hemos logrado cada una de las unidades que representamos, relatorías que están a nuestro cargo en las distintas materias para atender cada uno de los grupos diferenciados que atendemos. Sin más, debo pasarle la palabra al comisionado relator de país para Honduras, relator de los derechos de las personas privadas de libertad y hoy nuestro vocero para comunicar a la ciudadanía hondureña nuestras visiones y nuestros alcances. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Con su venia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos culmina hoy una visita in loco a Honduras, la cual tuvo lugar del 30 de julio al 3 de agosto de 2018. El objetivo de esta visita fue observar en terreno la situación de derechos humanos en el país. Como ya se ha dicho, la delegación estuvo encabezada por la primera vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, e integrada por el segundo vicepresidente, Luis Ernesto Vargas, las comisionadas Flavia Plovesan y Antonia Urrejola, y un servidor, Joel Hernández, en mi carácter de relator para Honduras. Asimismo, integraron la delegación el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, la jefa del despacho del secretario ejecutivo, Marisol Blanchard,
el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva. La Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas, organismos internacionales, académicos, periodistas y del sector privado. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares. La CIDH realizó visitas sin restricciones a diversas regiones, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto Lempira, el Bajo Aguán, y visitó varias instituciones estatales, incluyendo centros de privación de libertad y bases militares. La Comisión agradece al presidente Juan Orlando Hernández y a su gobierno la apertura al escrutinio internacional que se tradujo en la invitación a realizar esta visita y en un diálogo al más alto nivel, franco y constructivo con la CIDH. Agradece de manera particular todo el apoyo brindado por las autoridades hondureñas para la realización de nuestro mandato con el apoyo logístico necesario. La Comisión también agradece la información proporcionada tanto por el Estado como por organizaciones de la sociedad civil. Reconocemos el esfuerzo de víctimas de violaciones a los derechos humanos para la realización de nuestro mandato con el apoyo logístico necesario. La Comisión también agradece la información proporcionada tanto por el Estado como por organizaciones de la sociedad civil. Reconocemos el esfuerzo de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para presentar con valor el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La CIDH ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Honduras. En ese contexto, la Comisión ha observado asuntos de orden estructural en materia de justicia, seguridad, desigualdad y discriminación que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes. A partir del golpe de Estado de 2009, se produjeron graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a la población hondureña y cuyas repercusiones persisten. La Comisión reconoce al Estado de Honduras la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, que comenzó a funcionar en enero de 2018 con el fin de impulsar e implementar la política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Hacemos votos para que esta nueva Secretaría de Estado cuente con los recursos humanos y materiales con el fin de impulsar e implementar. Para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. Ante la situación de impunidad y violencia que históricamente ha enfrentado Honduras, el Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de la población y que ésta recupere la confianza en las instituciones estatales. En relación con la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, persisten serios desafíos. La situación de impunidad estructural y corrupción han erosionado la confianza en las instituciones públicas. El reciente proceso de elección del fiscal general mostró la debilidad de la normativa y la necesidad de regular la misma. También resultó preocupante la falta de equilibrio entre los poderes públicos que permitan el óptimo funcionamiento del Estado de Derecho. La desigualdad y la falta de desarrollo para algunas poblaciones está enraizado en un sistema que beneficia a unos cuantos, la cual tiene relaciones con altas esferas del poder político y privado. En este contexto se presenta una desigualdad estructural que afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad.
Respecto al conflicto postelectoral, la Comisión observó que existe un clima político polarizado. Dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza. En la represión también participaron las Fuerzas Armadas en contradicción con los estándares interamericanos en la materia. En un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas. La respuesta estatal a las manifestaciones tuvo como consecuencia por lo menos 23 personas asesinadas, cientos de personas que resultaron heridas, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad, y más de 1,000 personas que fueron detenidas, muchas de las cuales denunciaron malos tratos durante la captura y la posterior privación de la libertad. Asimismo, se reportaron denuncias por allanamientos ilegales de vivienda por parte de elementos de las fuerzas de seguridad. Considerando lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, la CIDH lo concibe como un recurso último que pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. En este sentido, el uso de la fuerza debe ser caracterizado por la excepcionalidad y satisfacer los principios de la legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Por su parte, la CIDH fue informada por el Estado que a fin de determinar la verdad relacionada con los asesinatos en este contexto, se constituyó la Mesa de Validación de Casos que se integra por la Dirección de Fiscalías, la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Unidad Fiscal adscrita a la Policía Militar del Orden Público y la Dirección Policial de Investigación. A pesar de ello, la CIDH no cuenta con mayor información sobre el progreso o desarrollo de las investigaciones respectivas. Además, las familias no estarían siendo informadas sobre las mismas. La CIDH urge al Estado a avanzar en las investigaciones con la debida diligencia requerida, con el fin de identificar a los responsables, juzgarlos y, en su caso, sancionarlos. A más de 8 meses de ocurridos los hechos, las víctimas y sus familiares siguen reclamando la falta de acceso a la información sobre el desarrollo de las investigaciones y resultados concretos en materia de justicia. Actualmente se discute la instalación de un diálogo político con el fin de superar la crisis política originada a partir de las denuncias de fraude electoral y por los hechos de violencia ocurridas en el marco de las protestas posteriores. La Comisión considera que esta crisis exige una salida democrática, incluyente y participativa. La CIDH insta a todos los sectores políticos relevantes a participar en el diálogo como un paso importante para la reconciliación nacional. La Comisión Interamericana dará seguimiento a las investigaciones que se realizan por las muertes ocurridas en este contexto, así como por las denuncias de malos tratos durante el arresto y detención de personas por parte de la Policía Militar y la Policía Nacional. La Comisión advierte que a la fecha no se habrían presentado cargos contra ningún elemento de las fuerzas de seguridad por su supuesto involucramiento en los asesinatos o lesiones ocurridas en dicho contexto. Durante la visita, la CIDH recibió múltiples testimonios sobre el uso excesivo y abusivo de la fuerza para dispersar manifestaciones públicas en otros contextos. Esto evidencia una visión del Estado sobre las protestas como un riesgo contra la seguridad del Estado y la gobernabilidad. Con base en esa visión, el Estado privilegia la represión frente al diálogo. Las protestas estudiantiles, las manifestaciones de índole político
las reivindicaciones de tierra, los actos de protesta en contra de proyectos son fuertemente reprimidas. Sus participantes son objeto de estigmatización y en ocasiones detenciones y procesos penales. Esto se contradice con los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. Las observaciones preliminares de la visita, las que estoy dando lectura ahora, incluyen valoraciones sobre la situación de seguridad ciudadana. Se observa una disminución de la tasa de homicidios, la cual, a pesar de ello, continúa siendo alta. Se advierte, además, un incremento de la participación de las fuerzas militares en múltiples ámbitos y funciones relacionados con la seguridad pública. Se recibió información preocupante respecto del involucramiento de agentes militares en asesinatos, ejecuciones, secuestros y detenciones arbitrarias en contra de civiles y el desplazamiento forzado de civiles. La CIDH también recabó información sobre la falta de control sobre armas de fuego ilegales, así como la proliferación de empresas de seguridad privada. La comisión también analizó la situación de la Administración de Justicia y constató que permanecen los problemas estructurales que fueron identificados en nuestra última visita en 2014, que debilitan las garantías de independencia e imparcialidad y que han contribuido a que se configure una situación de impunidad estructural. La comisión notó la profunda desconfianza en el aparato de justicia, la cual también fue reconocida por algunos funcionarios, destacando la importancia de recobrarla. De igual forma, la comisión resalta la importancia de la labor general de Medicina Forense de Honduras y considera importante que se garantice su actuación expedita con los recursos necesarios debido a la labor crucial que desempeña para que las fiscalías cuenten con la información necesaria para realizar una investigación efectiva. Asimismo, juezas y jueces continúan siendo sometidos al control disciplinario del Consejo de Carrera Judicial al ser declarada inconstitucional el Consejo de la Judicatura, el cual no constituye un órgano autónomo e independiente de la Corte Suprema. Por otra parte, continúan operando los jueces y fiscales de jurisdicción nacional, quienes serían asignados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La CIDH reitera la importancia de que la normativa que sustenta dicho régimen sea revisada en vista de que en el mencionado Consejo participan autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial a través de una actuación conjunta, preocupándonos que pudiese existir en entredicho su independencia e imparcialidad al momento de investigar y sancionar los casos que conocen. En relación con el derecho a libertad de expresión, la Comisión observó un panorama de extrema complejidad en Honduras. La persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema. A este aspecto estructural hay que sumar la aparente decisión del Poder Legislativo de mantener los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan la libertad de expresión en la reciente reforma integral del Código Penal. Asimismo, en el contexto de la crisis postelectoral, se registraron agresiones graves de actores estatales y no estatales a medios y periodistas. Se generó una ola de amenazas, estigmatización y ataques en redes sociales a periodistas de ambos lados de la fractura política y social en los que se encuentra sumergido el país. También habría incluido presiones a directores de medios y periodistas para influenciar la cobertura de las elecciones y los hechos que surgieron. En las observaciones preliminares también se analiza la persistencia de altos niveles de desigualdad y exclusión social que afectan a grandes sectores de la población. En particular, se continúan observando grandes dificultades y desafíos en el acceso a las necesidades básicas, oportunidades de empleo,
bienes naturales como la tierra y medios de supervivencia. En relación con el derecho a la alimentación, la Comisión ve con preocupación las denuncias sobre la sobre la limitación al acceso a las fuentes de producción en beneficio de empresas transnacionales de agroindustria y amenazas normativas para restringir el uso, almacenamiento e intercambio de semillas tradicionales por parte de comunidades indígenas y campesinas. Respecto al derecho a la salud, existe una situación especialmente preocupante en cuanto al acceso a medicamentos y tratamientos esenciales por parte de los grupos poblacionales más desfavorecidos. En cuanto al derecho a la salud sexual y reproductiva, la Comisión lamenta que el Estado siga criminalizando el aborto de manera absoluta y prohibiendo la distribución de anticonceptivos orales de emergencia. En territorio misquito se constató que no existe una debida dotación de equipo y personal médico en los centros de salud. Esto se evidencia de manera especial en el Hospital de Puerto Lempira, que atiende a toda la población del departamento de Gracias a Dios, con serias carencias de equipamiento, energía eléctrica y especialidades médicas. La CIDH en su recorrido pudo observar que la misma situación de falta de acceso a servicios afecta a las comunidades Panamá y Gariqui. En cuanto al derecho a la educación, además de los reclamos en materia de educación bilingüe e intercultural, existe un constante reclamo por la falta de infraestructura básica y personal docente, así como derechos laborales y sindicales. El documento de observaciones preliminares contiene un análisis pormenorizado de la situación particular de grupos de especial preocupación: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, defensoras y defensores de derechos humanos, personas bajo custodia del Estado, incluyendo personas privadas de libertad y justicia juvenil, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas desplazadas internamente, migrantes, personas con necesidad de protección internacional y retornados. En este documento, el que leo ahora, se presenta un resumen de las observaciones sobre cada uno de estos grupos. Mujeres. Estamos escuchando atentamente el resumen de las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reitera su preocupación por la grave situación de violencia contra las mujeres en Honduras, en las diversas formas en que esta violencia se expresa y con consecuentes altos índices de impunidad. Los feminicidios, en el 90% de los casos, continúan en la impunidad, facilitando la violencia y discriminación de género. De igual forma, la CIDH observa con preocupación la violencia ejercida contra mujeres en situación especial de riesgo, tales como mujeres LGBTI y defensoras de derechos humanos. La CIDH destaca y reitera que estos actos de violencia parecen que no son aislados, sino sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres. El machismo y los estereotipos de género arraigados en la sociedad hondureña incrementan la situación de riesgo de las mujeres y les impide el completo ejercicio de su derecho a vivir una vida libre de violencia. De igual forma, la CIDH expresa su preocupación por la naturaleza interseccional del riesgo que viven las mujeres con base en factores como orientación sexual e identidad de género, discapacidad, etnia o raza. En particular, la CIDH llama la atención en los derechos de las mujeres afrodescendientes y garífunas. Asimismo, el hecho de ser migrante o ser defensora de los derechos humanos puede incrementar el riesgo de una mujer a ser asesinada o victimizada. En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos
de mujeres, niñas y adolescentes, el aborto continúa penalizado en todas las circunstancias, incluyendo cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Honduras es uno de los 5 países del mundo que no prevén al menos las causales mínimas para la realización de un aborto. A eso se suma el dictamen de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe la pastilla de la anticoncepción oral de emergencia. La promoción, uso, venta, distribución y compra de esta pastilla tiene penas equivalentes a la del aborto, incluso en casos de atención de víctimas de violación. En cuanto al acceso a servicios de educación sexual, la CIDH ha sido informada sobre la falta de planes integrales de prevención, educación y acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo acceso a métodos de planificación familiar. Niñas, niños y adolescentes. Resulta preocupante el impacto que la situación socioeconómica tiene en los derechos de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, en su bienestar y las oportunidades que tienen de desarrollarse plenamente. La pobreza infantil en Honduras es la más severa en toda América Latina. De la población infantil de menos de 4 millones, hay 435,000 niñas y niños trabajando. Más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años no acude regularmente a la escuela o se encuentran fuera del sistema educativo. Los indicadores son aún más abrumadores en la niñez indígena, afrodescendiente y con discapacidad, y debe prestarse especial atención a la integración al sistema educativo de la niñez migrante retornada y la desplazada por la violencia. La CIDH reitera su preocupación por el plan Guardianes de la Patria, que introduce a las Fuerzas Armadas y la Policía en el ámbito educativo con la finalidad de controlar la presencia de maras y pandillas en las escuelas, así como la venta y el consumo de drogas. Dicho programa impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a las niñas y niños de determinados sectores sociales. Por otra parte, el clima de inseguridad y violencia que se vive en el país es particularmente pernicioso para las niñas, niños y adolescentes. La niñez que vive en los barrios con fuerte presencia e implantación de las maras y pandillas es uno de los grupos que más se ve afectado en el goce de sus derechos. La CIDH advierte que niñas, niños y adolescentes son expuestos a las presiones, amenazas, violencias y engaño por parte de las maras y son utilizados y abusados por sus actividades. Además, son estigmatizados, discriminados y maltratados por los agentes del orden, ya que los ven como potenciales delincuentes. Respecto de las niñas y niños que viven en situación de la calle, preocupa a la CIDH su situación de extrema vulnerabilidad ante cualquier situación que pudiese presentarse de las llamadas operaciones de limpieza social. Este contexto de violencia incide en la decisión de emigrar de muchas niñas, niños y adolescentes y sus familias, así como el desplazamiento interno. La CIDH también manifiesta su preocupación por el elevado número de embarazos de adolescentes y por el nivel de violencia sexual que experimentan las niñas y los adolescentes. Honduras es el segundo país con mayor embarazo adolescente en América Latina, con un promedio nacional de embarazo forzado adolescente de un 24% entre adolescentes de 15 y 19 años. Es alarmante que un porcentaje muy elevado de estos embarazos, cercano al 50%, sean producto de violaciones. El abuso sexual a la niñez es motivo de profunda preocupación y reclama esfuerzos prioritarios y urgentes por parte del Estado para que incorporen una estrategia para la modificación de estereotipos de género en la sociedad, el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en el conocimiento de sus derechos y acceso a servicios como líneas telefónicas de atención gratuita a las 24 horas. Durante la visita, la CIDH fue informada del avance realizado en 2017 por el Estado hondureño al modificar su legislación para no permitir el matrimonio de niños, niñas y adolescentes antes de cumplir los 18 años
lo cual lo reconocemos. Con el fin de prevenir el embarazo adolescente, la Comisión insta al Estado a incluir en la currícula escolar materiales relacionados con la educación sexual y reproductiva. En materia de justicia juvenil, la Comisión reconoce diferentes medidas adoptadas por el Estado, tales como la reforma de 2013 que busca que la justicia juvenil sea más especializada y ajustada a los estándares internacionales, y como la instauración del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, como el órgano encargado de administrar el funcionamiento de los centros de detención de adolescentes en contacto con la ley penal. Sin embargo, la CIDH advierte que la situación de las niñas, de los niños y adolescentes privados de su libertad sigue caracterizándose por precarias condiciones de encierro, uso excesivo de la prisión preventiva, escasos programas de reintegración social efectivos y la necesidad de dotar al sistema de autoridades judiciales especializadas. Respecto de los centros juveniles de detención, la información al alcance de la Comisión indica que se caracterizan por deficientes instalaciones, insalubridad, falta de programas socioeducativos que permitan una efectiva reinserción e inseguridad e ingobernabilidad como consecuencia del control que las pandillas ejercerían al interior. Además de las condiciones deficientes que caracterizan los centros carcelarios en general, durante su visita al centro Renaciendo, la CIDH advirtió que únicamente se brinda educación hasta el 6º grado. Adicionalmente, y a pesar de las actividades de agricultura que están por iniciar en las siguientes semanas, la Comisión considera que no existen actividades educativas ni recreativas que garanticen una efectiva reinserción social a los adolescentes privados de la libertad en este centro. Personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex. La CIDH saluda la iniciativa del Plan de Educación en Derechos Humanos, en el que se prioriza la enseñanza de la temática de género y diversidad sexual en las escuelas. La educación en derechos humanos juega un rol transformador hacia los cambios culturales en las sociedades para eliminar prejuicios estructurales, discriminaciones históricas, estereotipos y falsos conceptos sobre las personas LGBTI. Sin embargo, la CIDH observa que en Honduras las personas LGTBI se enfrentan a actos de violencia y discriminación generalizada que normalmente permanecen en la impunidad. Al respecto, según información aportada por organismos de la sociedad civil, en los últimos 5 años se reportaron 177 asesinados contra estas personas, incluyendo 61 en lo que va de este año y 2 durante esta semana en el curso de la visita de la Comisión. De estos asesinatos se han abierto 65 investigaciones, sin que ninguna de ellas se haya emitido una condena. La violencia contra las personas LGTBI en Honduras ocurre de manera generalizada en una clara violación de derechos humanos. Estos casos quedan impunes, generando la impresión de que la violencia y la discriminación son aceptables. La Comisión también tomó conocimiento sobre el pronunciamiento del Ministerio Público en el marco de una acción de inconstitucionalidad sobre matrimonio a la luz de los principios de igualdad y no discriminación, en donde opinó sobre la posibilidad de otorgar a las personas LGBTI un trato desigual. La Comisión considera que dicha opinión puede constituir en sí misma un acto de discriminación. El derecho a la igualdad y a la no discriminación constituye un principio fundamental que obliga al Estado de Honduras a brindar la misma protección a todas las personas bajo su jurisdicción y adoptar medidas para eliminar y combatir las prácticas discriminatorias. Defensoras y defensores de derechos humanos. Se registran importantes avances en institucionalidad en materia de defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo la aprobación de la Ley de Protección
de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, que crea el Mecanismo Nacional de Protección, así también como la creación de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensoras de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. No obstante estos avances, la Comisión observa que defensoras y defensores de derechos humanos continúan enfrentando una situación de extremo riesgo debido a la permanente violencia, criminalización y difamación a los que están expuestos. Si bien la CIDH advierte que desde 2016 la cifra de asesinatos a defensoras y defensores en el país ha disminuido significativamente, las cifras globales de agresiones en los últimos años son preocupantes. La Comisión subraya que el Estado de Honduras tiene el deber de luchar contra la impunidad de los ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos, lo cual implica la realización de investigaciones serias, independientes y transparentes para identificar a los autores intelectuales y materiales, procesarlos y garantizar una reparación adecuada. La CIDH advierte el importante rol que tendrá en este ámbito la nueva Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. En ese sentido, la Comisión llama al Estado de Honduras a dotar de presupuesto a la brevedad posible esta unidad y avanzar en la elaboración de protocolos especializados de investigación de crímenes contra defensoras y defensores de derechos humanos que sirva de apoyo a la labor de esta nueva Fiscalía. También la Comisión expresa su preocupación por la práctica de criminalización de personas defensoras de derechos humanos. En reunión con la sociedad civil y personas defensoras en Bajo Aguán, San Pedro Sula, Tegucigalpa y Tela, la Comisión recibió múltiples testimonios que refieren al uso de tipos penales como usurpación, injurias y calumnias, atentado o la amenaza de presentar demandas civiles en su contra como método para obstaculizar la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, durante su visita a la comunidad campesina Panamá, en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón, la CIDH observó con gran preocupación que ante la situación de grave violencia derivada a raíz del conflicto agrícola, defensoras y defensores de derechos humanos se encuentran sujetos a procesos judiciales prolongados, medidas sustitutivas y órdenes de captura. La Comisión recibió testimonios de líderes campesinos acusados por delitos de usurpación de tierra, incluso cuando no habrían estado involucrados en procesos de recuperación de tierras o no habitaban en la región en el momento de los hechos. En estos casos, señalaron que estos procesos se utilizan como un método de hostigamiento judicial para desalojar por la fuerza a los agricultores y silenciar la resistencia local. La Comisión observa que el sometimiento de personas defensoras a lo largo de procesos penales ¿Ha ocurrido algún La problema? Comisión observa que el sometimiento de personas defensoras a largos procesos penales, en los que además se imponen medidas sustitutivas, tienen un efecto multiplicador de amedrantamiento que se extiende a quienes defienden causas similares. La CIDH reitera que el Estado de Honduras debe evitar que las autoridades o terceros manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar defensoras y defensores. En ese sentido, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones judiciales se sometan a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de los derechos humanos. Personas privadas de la libertad. La Comisión valora las medidas adoptadas por el Estado a fin de garantizar los derechos de esta población. En particular, destaca
el incremento del presupuesto asignado en 2017, los procesos iniciados para identificar a las personas sujetas a beneficios preliberacionales y el establecimiento de la vigilancia electrónica como medida alternativa a la prisión preventiva. A pesar de lo anterior, advertimos el notable incremento de las tasas de hacinamiento durante los últimos años. La Comisión observa que la prisión preventiva constituye uno de los problemas más graves que enfrentan las personas privadas de la libertad en el Estado hondureño, con más de la mitad de la población carcelaria bajo este régimen. La Comisión observa que estas cifras reflejan que la prisión preventiva se está aplicando de manera contraria a la excepcionalidad de su naturaleza y que afecta de manera desproporcional a mujeres. El aumento significativo de la población procesada derivaría principalmente de la reforma al Código Procesal Penal de 2013, que suprimió la aplicación de medidas alternativas de un catálogo de 21 delitos. La Comisión recuerda que la aplicación obligatoria de la detención preventiva con base en el tipo de delito es contraria a la Convención Americana y constituye una interferencia del legislador en las facultades de valoración que competen a la autoridad judicial. El establecimiento de la prisión preventiva debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia y aplicarse de conformidad con los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Durante los últimos años, el Estado ha construido 3 megacárceles que parten de un modelo basado en regímenes de máxima seguridad que buscan controlar la actividad delictiva que pudiera originarse al interior de los centros de detención. Al respecto, la Comisión advierte que con el establecimiento de este tipo de cárceles y en consecuencia con la aplicación de regímenes de máxima seguridad, se privilegia el modelo de seguridad sobre uno que se base en la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de sus familias. En relación con la militarización, la Comisión advierte que a pesar de que la normativa en la materia prohíbe la presencia militar en el sistema penitenciario y de que el Estado había informado sobre la transición de la función penitenciaria a una institucionalidad civil, se presenta un notable involucramiento de las Fuerzas Armadas en el sistema penitenciario. La formación militar no resulta idónea para controlar y gestionar los centros de detención, debido a que, a consecuencia del propio adiestramiento castrense, se presentan particulares violaciones a los derechos humanos, como podría ser el uso excesivo de la fuerza en sus labores de custodia, o también la aplicación de reglamentos más estrictos de control de la población privada de la libertad. Finalmente, la Comisión se encuentra especialmente preocupada por las deficientes de detención observadas en las cárceles hondureñas que fueron visitadas. Estos centros se caracterizan por alarmantes niveles de hacinamiento, deficiente infraestructura, falta de separación entre personas procesadas y condenadas, insalubridad, ausencia de programas efectivos para reinserción, atención médica, alimentación deficiente y escaso e inadecuado acceso al agua. Paso ahora a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas. La Comisión toma nota de que el Estado reconoce el territorio ancestral de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Honduras también nos informó que el Instituto Nacional Agrario ha iniciado un proyecto denominado Mapeo de Titulación Indígena a efectos de identificar las tierras y territorios reivindicados, y nos ha informado también que se está elaborando un proyecto de ley de saneamiento. No obstante, la Comisión recibió denuncias sobre la falta de demarcación, titulación y saneamiento
de pueblos indígenas y afrodescendientes. La Comisión recibió información preocupante relacionada con la emisión por parte de instituciones públicas y autoridades judiciales de títulos privados a terceros en parte de territorios reivindicados. La Comisión expresa su preocupación ante los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para gozar de sus tierras, territorios y recursos naturales. Dicha problemática fue constatada en la visita a la comunidad garífuna de San Juan, en donde incluso se informó que muchos de sus miembros tuvieron que desplazarse debido a la presión sobre sus territorios por parte de terceros. La CIDH recuerda que los pueblos indígenas tienen un derecho de propiedad comunal sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente. Los estados tienen la obligación de prevenir la invasión o colonización del territorio indígena por parte de terceros. Adicionalmente, la Comisión recibió información sobre las diversas actividades de exploración minera y proyectos turísticos e hidroeléctricos dentro de los territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes sin una consulta previa, libre e informada. El Estado informó que actualmente se encuentran ante el Congreso Nacional un proyecto de ley sobre consulta previa a efectos de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Al respecto, la Comisión toma nota de la información respecto de la falta de participación de algunas de las organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y afrodescendientes en la elaboración del proyecto de ley referido por el Estado. En relación con la situación del pueblo Miskito en la zona de la Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, la Comisión valora que el Estado haya titulado más del 95% de las tierras de las comunidades. El Estado también informó sobre la adopción de la Alianza para el Desarrollo de la Mosquitia a efectos de avanzar en materia de educación, salud y alimentación de la población. Sin embargo, la CIDH recoge la preocupación del pueblo Miskito en relación con las ocupaciones de sus territorios por parte de terceros. La Comisión urge al Estado hondureño a la adopción de una ley de saneamiento previamente consultada de conformidad con el convenio 169 de la OIT y los estándares interamericanos en la materia. En su visita a la zona de la Mosquitia, la Comisión observó un cuadro de pobreza, desempleo, falta de servicios sanitarios y de energía, fuente de saneamiento. Asimismo, la CIDH recibió múltiples testimonios respecto de la inadecuada implementación de un programa culturalmente apropiado de educación bilingüe. La Comisión también documentó las múltiples afectaciones que continúan sufriendo los buzos misquitos durante la pesca submarina. La Comisión recuerda que los estados tienen la obligación de adoptar medidas para asegurar la igualdad real entre las personas y combatir la discriminación histórica ejercida en contra de grupos en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, la CIDH resalta la obligación de los estados de reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, ya sean empresas públicas o privadas. Personas desplazadas internamente. La CIDH destaca que, de acuerdo con la información suministrada por el Estado, se está avanzando en la actuación y ampliación del estudio de caracterización del desplazamiento interno en Honduras, con el objetivo de actualizar y profundizar la evidencia sobre la magnitud y el impacto del desplazamiento interno. El Estado debe avanzar de manera pronta y sin dilaciones en implementar las medidas en marcha y adoptar medidas institucionales y presupuestarias adicionales que sirvan para dar una respuesta eficaz para la garantía de los derechos humanos de las personas desplazadas internamente. En este sentido, también destaca la necesidad de dotar de un presupuesto adecuado para la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia. Durante la visita, la CIDH recabó testimonios de personas que indicaron que se vieron forzadas a desplazarse internamente como consecuencia de diversas formas de violencia, entre las que destacan
la violencia de maras y pandillas, la violencia de género intrafamiliar, la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género diversa, la violencia ejercida por actores estatales en el contexto postelectoral, el desplazamiento ocasionado por la implantación de industrias extractivas, así como el desplazamiento ocasionado por desastres naturales. La CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho a la libertad de circulación y residencia de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, lo que incluye la prohibición de desplazamiento arbitrario. Este derecho puede ser violado cuando una persona es víctima de amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las garantías necesarias para transitar y residir libremente en el territorio de que se trata. Asimismo, la falta de una investigación efectiva de hechos violentos, así como la situación de impunidad, pueden menoscabar la confianza de las víctimas en el sistema de justicia y contribuir a condiciones de seguridad. Además, dicha situación de impunidad puede propiciar o perpetuar el desplazamiento forzado o incluso el exilio. El desplazamiento interno representa una violación múltiple y continua a los derechos humanos, situación que se mantiene hasta que las personas puedan retornar a sus lugares de origen de manera voluntaria, digna y en condiciones de seguridad, o bien se dé su reasentamiento voluntario en otra parte del país. La CIDH recuerda que los estados tienen la obligación de prevenir el desplazamiento, proteger y brindar asistencia a los desplazados, prestar y facilitar asistencia humanitaria y facilitar el retorno, reasentamiento y reintegración de los desplazados internos en condiciones de seguridad. Último grupo de atención especial: migrantes, personas con necesidades de protección internacional y retornadas. En Honduras, a pesar de la necesidad de protección que tienen muchas de las personas hondureñas que migran al exterior, la CIDH observa que el número de personas deportadas es cada vez mayor debido al endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y en México. Asimismo, el Estado informó a la CIDH sobre múltiples medidas que han implementado en materia migratoria, tales como la creación de una fuerza de tarea de atención al migrante, la cual tiene por objeto articular la respuesta de las instituciones del gobierno hondureño para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población migrante, una atención y protección digna en el exterior, así como la estrategia de atención y reinserción de las personas hondureñas que regresan al país. Asimismo, el Estado también informó a la Comisión sobre la importancia que ha tenido la creación de la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios para garantizar un mayor enfoque en la protección de migrantes y personas retornadas, lo cual la Comisión reconoce ampliamente. También se recibió información relativa al Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, creado por la Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus familias. En lo concerniente a la atención de migrantes hondureños que son deportados al país, el Estado señaló que se han instalado y remodelado 3 centros de atención al migrante retornado. En estos centros, el Estado brinda servicios de alimentación, atención médica inmediata, atención psicológica, alojamiento por 48 horas en aquellos casos en los que no se puede retornar a sus lugares de origen, transporte, y el llenado de una ficha socioeconómica para el seguimiento de los casos en la fase de reinserción de los hondureños a sus comunidades de origen. En materia de personas migrantes desaparecidas en la ruta migratoria y la investigación de los delitos y violaciones cometidas en su contra, la CIDH recibió información de organizaciones de la sociedad civil sobre desafíos que aún enfrentan familiares de migrantes desaparecidos para la búsqueda e identificación de sus seres queridos. Al respecto, el Estado informó que desde el 2012 hasta la fecha de la presente visita han registrado 440 casos de hondureños desaparecidos, de los cuales han realizado pruebas de ADN a 974
familiares de esos hondureños desaparecidos. Nos informaron también que se ha conformado una mesa de migrantes desaparecidos, lo cual está constituida por instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y el equipo argentino de antropología forense. Por último, en relativo a la integración de migrantes retornados, el Estado manifestó que desde 2017 han venido implementando las unidades municipales de atención al retornado en los 16 municipios de mayor expulsión de migrantes en Honduras. A su vez informaron que desde el 2017 el Estado hondureño viene trabajando en una mesa interinstitucional para el diseño y elaboración de una política migratoria hondureña que incluya el retorno y la reintegración de los migrantes. En lo relativo a los migrantes retornados, la CIDH considera que el Estado hondureño debe garantizar que se ofrezcan programas de reintegración a los migrantes que sean devueltos a Honduras a efecto de lograr una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos. Pasaré ahora la palabra a la Presidenta en funciones para que haga una lectura de las 25 recomendaciones iniciales de este informe sobre la base de las observaciones preliminares de la visita. Como se ha dicho con anterioridad, en el informe final se desarrollarán los conceptos que ahora he dado lectura y también se desarrollarán estas recomendaciones. Presidenta. Muchas gracias, comisionado Joel. Como ustedes pueden observar, hay un informe extenso y esto será también ampliado en sus detalles con nuestro informe final. Voy a dar lectura a las recomendaciones que representan para nosotros los puntos guías en materia del seguimiento con los que estamos comprometidos. Con base a las observaciones preliminares de esta visita, la CIDH realiza las siguientes recomendaciones preliminares al Estado de Honduras. 1. Avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones que puedan identificar y sancionar a los responsables por los hechos de violencia, muerte, malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones. 2. Asegurar el debido proceso, acceso a la justicia, defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral en conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. Todavía está muy fuerte, ¿no? ¿Les gusta fuerte, verdad? Yo creo que les gusta fuerte, así es. Número 3. Elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales vinculados a las violaciones de derechos humanos para fortalecer una justicia independiente e imparcial. 5. Revisar la legislación nacional, eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas. 6. Fortalecer la Fiscalía de Derechos contra la Vida, dotarla de protocolos, de personal suficiente, presupuesto adecuado para combatir la impunidad de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y todo procurador de derechos, con enfoque diferenciado y perspectiva de género. 7. Adoptar legislaciones y políticas públicas enfocadas a la construcción de políticas fiscales destinadas a la erradicación
de la pobreza extrema y a la disminución de la desigualdad social. 8. Desarrollar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos. 9. Adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas de combate a la corrupción. 10. Investigar, juzgar y sancionar con perspectiva de género y de manera prioritaria las violaciones a los derechos humanos, en especial femicidios contra mujeres trans. 11. Adoptar planes, políticas y legislación dirigidos a garantizar y superar todos los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes y mujeres. 12. Asegurar que la política nacional de la niñez responda a las necesidades de protección de la niñez y se base en un diagnóstico realista y participativo, abarcando todos los derechos, identificando grupos en especial situación de vulnerabilidad e incluyendo indicadores que permitan medir los avances y la eficacia de la política. 13. Revisar y construir una estrategia nacional de prevención de la violencia contra la niñez que aborde las causas estructurales que hacen a esta población sufrir los efectos negativos a los grupos criminales o de los grupos criminales. En este sentido, el Estado debe priorizar la prevención y la erradicación de la violencia sexual e incluir una amplia participación de niños, niñas y adolescentes y las organizaciones de la sociedad civil. 14. Abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios contra las personas LGTBI. 15. Tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial a defensoras y defensores de derechos humanos, tales como protocolos y capacitaciones a operadores de justicia con el fin de que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de los derechos humanos. 16. Implementar de manera inmediata, idónea y efectiva las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. A este respecto, el Estado debe asegurar que las medidas adoptadas sean idóneas y efectivas. Asimismo, la Comisión insta al Estado a fortalecer las investigaciones de las fuentes de riesgo que sustentan las medidas cautelares, con el objetivo de mitigarlas. 17. Fortalecer el mecanismo de protección de manera que pueda atender al aumento de la demanda de las medidas de protección, así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas. 18. Adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por un tipo de delito en particular, el artículo 184 del Código Procesal Penal. 19.
garantizar la realización de visitas de una manera regular. En particular, reformar el artículo 10 del Reglamento de Visitas en los establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional a fin de contemplar únicamente el cumplimiento de aquellos requisitos esenciales para garantizar la seguridad al interior de los centros penales y que no representen un gasto desproporcionado para las personas en situación de pobreza o con escasos recursos. 20. Adoptar las medidas necesarias a efectos de demarcar, titular y sanear las tierras y los territorios reivindicados por los pueblos indígenas según corresponda. 21. Iniciar un procedimiento culturalmente apropiado a efectos de hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado, que incorpore lo establecido en el Convenio 169 y los estándares internacionales en la materia. 22. Implementar políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos de la Misquitia me cuesta trabajo, disculpen, en particular la marginación socioeconómica a través de medidas efectivas que evitan la pobreza, mejoren la educación, el empleo y la salud. 23. Desarrollar e implementar políticas públicas y una ley específica que estén dirigidas a la prevención del desplazamiento interno, así como a garantizar la protección, la asistencia humanitaria y la consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos por el Estado hondureño y según los principios rectores de los desplazamientos internos. 24. Adoptar una política pública dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de migrantes retornados, en especial de migrantes en situación de vulnerabilidad y o con necesidades particulares de protección, como son niños víctimas de la trata, personas con discapacidad, personas LGTBI, personas mayores de edad y las personas con necesidades médicas. Y por último, la recomendación 25, implementar un mecanismo especial de seguimiento junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita y del informe de esta visita. Muchas gracias. Informe y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizó investigaciones a la violación de derechos humanos en el país. Estamos ya en la tarde y hemos escuchado prácticamente las recomendaciones hechas por este organismo. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Vamos a quedar pendientes si hay, Cristian, alguna retroalimentación de esta amplia conferencia de prensa. No sabemos si habrá espacio para algunas interrogantes, preguntas y respuestas. Será interesante escuchar temas relacionados con este proceso que ha realizado la comisión durante los últimos días en nuestro país. Es un informe amplio, han tocado temas relacionados con la inversión, temas con violación de derechos humanos, desde luego como punto principal, temas de la violencia en nuestro país,
aspectos relacionados con comunidades autóctonas. Escuchamos esto último que tenían como referencia hacia la atención que se debe tener al pueblo misquito. En fin, un informe que contiene muchos elementos que ya los hemos escuchado del pasado en nuestro país. Ahora viene la etapa trascendental para Honduras, y es si estas recomendaciones se van a aplicar al pie de la letra, como están recomendando los miembros de la Comisión Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos. Este tema relacionado con los hechos poselección también, y las investigaciones que tanto se habló en nuestro país. Cristian, vamos a volver con Ricardo Benedict y Saraí Espinal, que se encuentran ahí en este hotel de la capital de la República, para escuchar las preguntas y respuestas de los miembros de la comisión. Mario, disculpe, buenas tardes, bienvenido. Tal vez abrimos la toma también aquí, porque hoy tenemos la visita, hoy es viernes, de un gran amigo de esta empresa de radio y televisión, el gran Polache, que está promocionando su nuevo disco. Lo vamos a tener aquí. Es un hombre que le canta la vida, que le canta el amor, que canta contra la corrupción. A propósito, es uno de los temas de trascendencia de país, y hoy lo vamos a tener aquí con nosotros en vivo. Mario, ¿y qué hemos considerado? ¿Qué tal, Chendo? Hemos considerado que como hoy es viernes, tenemos que invitar pues a una personalidad de la música, un representante, un ícono de nuestra cultura, como lo es Polache, y indudablemente que hablar de Polache pues es hablar de esa representación que él ha llevado siempre consigo a todos los eventos nacionales e internacionales a que ha sido invitado. Por cierto, que ha tenido mucho éxito. Bueno, antes de ir con Saraí, rápidamente lo presentamos. ¿Qué tal, Polache? Bien, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, HRN y aquí La Tarde, por darme este espacio. Yo sé que hay tanta información que ustedes le tienen que dar a la gente, y les agradezco porque me dan estos minutos para que la gente se dé cuenta de que seguimos en la música, seguimos trabajando y seguimos con todas las ganas de trabajar en esto que es difícil en el país, pero lo he logrado con 11 años de carrera. La producción que ha tenido ya en este momento, justo para que salga. Es una canción, la nueva canción se llama El que se compromete, va dedicada a los solteros y a los que están amarrados ya, como yo, con 11 años casado, y va para ellos. Trata el tema de las diferencias entre un casado y un soltero, y básicamente dice las ventajas de ser soltero y las desventajas. Bueno, mientras afine esa guitarra, ya vamos a estar aquí con Polache. Vamos a permitir también que usted, si quiere alguna de las melodías ya tradicionales de él, nos llame, nos escriba, y con gusto les estaremos acompañando. Volvemos a Saraí Espinal, aportes finales junto a Ricardo Benedict de esta comparecencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Adelante. Que quede en manos de la institucionalidad civil. Gracias, Rosendo y Mario. Efectivamente ha concluido la visita de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y han dado a conocer 25 recomendaciones en este momento. Entre ellas, implementar un mecanismo especial de seguimiento junto a la CID para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita. Vamos a escuchar en este momento en la parte de preguntas y respuestas. El reglamento el artículo 59 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un enfoque de colaboración y de apertura, y cuando un Estado, como este caso Honduras, invita a la CIDH a realizar una visita in loco, le permite a la Comisión, como lo hemos hecho, hacer una observación amplia y a partir de ahí formular recomendaciones. Entonces, en lugar de tener una inclusión en algún capítulo del informe, lo que sigue, y le damos con esto un carácter útil a nuestro trabajo, es la formulación y el seguimiento de observaciones. Le pediría a mi colega, el relator especial, que conteste la pregunta última. Gracias, comisionado, gracias por la pregunta. Efectivamente, la situación de las radios comunitarias sí estuvo en el objeto de la visita también. De hecho, mantuve reuniones con los directivos de Conatel,
En primer lugar, decirles que reconocemos el rol que juegan las radios comunitarias en Honduras, más de 20 radios comunitarias que hoy están en funcionamiento, y también el papel que juegan para los pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes estas emisoras. Constatamos que hay un problema de reconocimiento, de falta de reconocimiento legal, sin perjuicio que haya algún reconocimiento administrativo, y estamos requiriendo al Estado mayor información para incluir un análisis de la situación en el informe final, debido a que tuvimos que obviamente resumir algunos aspectos para realizar este informe preliminar. Esta situación que estamos pidiendo mayor información todavía no la incluimos, pero doy aquí la seguridad, la certeza de que va a haber un capítulo al respecto en el informe final. Bien, compañeros, seguimos escuchando el segmento de preguntas y respuestas exactamente de los periodistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuché en el largo informe nada sobre el desplazamiento interno que hay a raíz de la construcción de las sedes o ciudades modelo aquí en Honduras, y tampoco como esta ley que está ahora impulsando el gobierno de Honduras viola la constitución del país, creando un estado dentro de Honduras, un estado aparte de Honduras, uno o varios estados. También no escuché nada sobre el desplazamiento interno que hay, ¿verdad? Las restricciones que hay hacia los hondureños para que se muevan dentro del país, porque ellos tienen un legítimo derecho a migrar. La policía militar y la policía nacional está restringiendo a las personas, bajándolas de los buses, y ellos tienen derecho como hondureños a estar en cualquier parte del país. Entonces no miré tampoco eso. Y tampoco la tercera, ¿qué recomendación dan a este programa Guardianes de la Patria, que como ustedes mismos dijeron, está violando los derechos humanos de los niños y niñas de Honduras? Muchas gracias al colega. Escuchamos ahora a Víctor Rodríguez de UNETV. Seguimos escuchando, compañeros. En las recomendaciones, las violaciones contra la libertad de expresión directa de la policía y el ejército contra los periodistas, cuando nos tienen ya al punto de asesinarnos, y han asesinado a varios, pero no escuché ninguna recomendación en las 25. Muchas gracias. Bien, continuamos atentos a las respuestas de la mesa principal de la Comisión CIDH, pero antes escuchamos la pregunta del periodista Salvador Monroy, periódico Pasos de Animal Grande. Sí, muchas gracias. Me gustaría que me quedara claro en el informe si encontraron o no presos políticos en las cárceles, porque no habla nada el informe de eso. Por otra parte, no hay recomendaciones concretas en cuanto a qué se va a hacer con una fiscalía que se ha creado para investigación de casos de periodistas, para investigación de casos de defensores de derechos humanos. Bien, compañeros en cabina, hemos escuchado parte de las preguntas y respuestas en este momento por parte de periodistas y también de invitados especiales aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un hotel capitalino, donde ha finalizado su visita in loco en Honduras, la cual tuvo lugar desde el 30 de julio hasta el 3 de agosto, y el objetivo de esta visita fue observar en terreno la situación de derechos humanos en el país, donde se tocaron varios temas, entre ellos la administración de justicia, asimismo también los derechos de la mujer en cuanto a los niños y niñas y adolescentes del país, donde ellos reiteran la preocupación por el plan Guardianes de la Patria que introduce las Fuerzas Armadas. También se tocó el tema de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, donde manifiestan que la educación en derechos humanos juega un rol totalmente importante. Y para finalizar, las 25 recomendaciones donde manifiestan fortalecer el mecanismo de protección de manera que puedan atender el aumento de la demanda de las medidas de protección. Esto es parte de lo que sucedió el día de hoy en esta conferencia de prensa brindada por las diferentes autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Retorno con ustedes, Mario Rosendo, auditorio de HRN y la tarde a cabina principal. Muy bien, muchas gracias, Araí, al igual que a nuestro compañero Ricardo Ben.